Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Alberto Serrano y les doy la más cordial bienvenida a la cuarta cápsula informativa sobre las expectativas de crecimiento económico para este 2025. Estas cápsulas mensuales son el resultado de la alianza estratégica entre la Asociación Nacional Incomex y Banco Base, con el objetivo de brindarles una perspectiva actualizada del panorama macroeconómico del país y de los factores que influyen en él para apoyar una mejor toma de decisiones financieras y comerciales en sus empresas. Nos acompaña la maestra Ana Azuara, gerente de análisis económico en Banco Base, que nos explicará los indicadores económicos más relevantes al cierre del cuarto mes del año. Le recordamos que al finalizar la presentación tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Pueden enviar sus dudas a través del botón de Q&A en Zoom. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra a la maestra Ana Suara. Buenos días, Ana. Adelante. Hola, muy buenos días. Pues si quieren empezamos para no tardarnos más y empezamos en este caso con Estados Unidos. Digo, ya sabemos que toda la locura viene de este país y de todas las decisiones que se han tomado y empezamos un poco como rememorando lo que sucedió al inicio del mes, ¿no? Con todos estos aranceles recíprocos que causaron muchísima como aversión al riesgo en los mercados financieros globales, pues llevaron incluso, por ejemplo, al oro a alcanzar un nuevo máximo histórico la semana pasada, ¿no? Y estos, si bien estos aranceles ya tuvieron un retraso, o sea, todos los aranceles que estuvieran por arriba del 10%, los retrasaron, pues en 90 días para ver qué onda con pues, la relación comercial entre Estados Unidos y cada uno de estos países, evidentemente siguen causando muchísima pues incertidumbre en los mercados financieros globales, sobre todo porque, pues digo, hasta ahorita ya sabemos cómo es que calcularon estos aranceles y parece ser como que más que nada que no quieren o que Estados Unidos no quiere tener como les decía desde el principio, desde el año pasado, desde finales del año pasado y el principio de este año, es que no quieren tener un déficit comercial, quieren en lugar de volverse o de ser importadores netos y grandes consumidores, pues ellos también quieren ser exportadores, ¿no? Y bueno, sobre todo porque Estados Unidos está enojado con China, ¿no? Que la guerra comercial con ese país que sabemos que inició desde el 2016 sigue complicándose, ¿no? Porque independientemente desde el 2016 ya hay aranceles a muchos productos de China, pues el déficit comercial de Estados Unidos sigue siendo bastante amplio con ese país, ¿no? Está en el primer lugar de déficit comercial, le sigue México, que también por eso es que estamos en el ojo del huracán, así como le dicen, y bueno, todos estos países, Vietnam, Corea, Japón, Alemania, etcétera, ¿no? Y pues bueno, también un poco rememorando esta parte de los aranceles, pues sabemos que los aranceles en general, sobre todo para México y Canadá, entraron en vigor el 4 de marzo, el del 25% general, que después, días después, por ahí del 6 de marzo, le quitaron o limitaron a las exportaciones que vienen del TEMEC, esos los sacaron o los pusieron libres de arancel. Después, el 12 de marzo, entraron los aranceles al acero y al aluminio, y esto quiere decir que, por ejemplo, si hay algo que esté dentro, o sea, que esté dentro de las exportaciones, que no estén dentro del TEMEC y además son parte del acero y del aluminio, pues en este caso tendrían 50%, ¿no? De aranceles, porque sí son acumulativos en este caso. Y luego el 3 de abril, que fue cuando entró todo este tema de recíprocas, bueno, el día siguiente, pues se dieron a los automóviles, camiones ligeros y autopartes, ¿no? Ojo, solamente sabemos que el 51.15% de los que están en el TEMEC están fuera, o sea, de los bienes que se exportan de México a Estados Unidos, 51.15 están fuera del TEMEC, quiere decir que todos estos bienes pues, tienen aranceles del 25%. El acero y el aluminio virtualmente, pues todo tiene aranceles porque casi nada está dentro del TEMEC, y solamente en el parte de automóviles, los que están libres de aranceles son los que tienen contenido de Estados Unidos. Como por ejemplo, supongamos que tenemos el carrito completo, ¿no? Digamos que del carrito completo, los amortiguadores, los asientos, no sé, los parabrisas, limpiaparabrisas, son hechos en Estados Unidos. Bueno, solo esas partecitas del automóvil completo son las que están libres de ese arancel, por lo que el 39.33% pues sí tiene aranceles del 25%
por la parte de automóviles, ¿no? Pero el caso de Canadá, Canadá en general está en una mejor situación, con excepción de la parte del acero y del aluminio, pero casi más partes de lo que ellos hacen sí están hechos en Estados Unidos, en la parte de automóviles ligeros, etcétera, y muchos más de sus productos están dentro del TEMEC. Ojo, vaya, hay muchos, si bien hay el 51.15% están fuera, muchos de las empresas que están fuera del TEMEC sí cumplen con eso, solamente tienen que pasar como por esta última parte que es más como burocracia y por eso es que no habían estado, porque antes pues el arancel universal pues era virtualmente, o sea, era 3%, en algunos casos 1%, entonces era virtualmente nada y por eso es que no hacían como que esta transición hacia el TEMEC y se habla que hacia a lo mejor septiembre, octubre de este año, a lo mejor alrededor del 89, a lo mejor 95%, pues vayan a estar ya dentro del TEMEC y van a estar fuera pues de estos aranceles generales, pero independientemente sigue siendo un impacto fuerte para la economía de México, sobre todo porque de Estados Unidos, o sea, de todo lo que, o sea, México importa de las exportaciones, del 100% de las exportaciones de México, el 83% se van a Estados Unidos y eso representa el 26.73% del PIB de México, o sea, de lo que llevamos a Estados Unidos, el crecimiento económico, pues está ampliamente ligado con eso, un poco más pues un poco menos, perdón, de una tercera parte de nuestro PIB está explicado pues de lo que consume Estados Unidos de nosotros y a diferencia de eso, pues Estados Unidos, o sea, el porcentaje de PIB que equivale las importaciones de México, lo que ellos mandan hacia México, en este caso, pues es relativamente muy poco y es por eso que México no ha tenido pues una buena, o sea, no podemos negociar con esto, ¿no? Porque pues para ellos no es absolutamente nada, ¿no? Como les decía, en la parte del acero y el aluminio, pues casi nada, no solo para México, sino para Canadá, también pues están dentro del TEMEC, lo que quiere decir que virtualmente pues todos los bienes o productos de acero y aluminio tienen aranceles. Sin embargo, si vemos hacia el pasado, durante el 2010, por ahí que fue 2018, 2019, en el periodo que Trump le puso también aranceles al mundo de acero y aluminio, pues México de hecho fue uno de los más beneficiados. Las exportaciones de México hacia Estados Unidos aumentaron casi el 7% y obviamente China fue el más, pues perjudicado en este caso, ¿no? Lo que quiere decir que independientemente de que estén los aranceles, pues Estados Unidos tiene que comprar acero y aluminio de algún lugar y entonces México, si tomamos como que en retrospectiva lo que sucedió durante ese primer periodo con aranceles, pues en realidad estaríamos beneficiados por eso. Por el lado del sector automotriz, si bien como les decía, pues sí hay muchas cosas que en general entran en la parte de aranceles, o sea, vaya, que están libres por el TEMEC, por lo que muchas de esas cosas no se les acumula además ese pues 50% de aranceles por el 25 general y el 25 de, de, de del sector automotriz que solamente le puso a ese sector, pues sí hay una parte, en gran medida una parte que tienen aranceles. De hecho, en general se puede hablar que los aranceles aplicables a este sector son de cerca del 15%, ¿no? Para el caso de China, obviamente, pues es una locura, ¿no? Además de tener aranceles, los primeros aranceles que pusieron el 4 de febrero, de los que se salvó México y Canadá, del 10%, le agregaron el 4 de marzo otros aranceles del 10% y luego ya acumulado de todo el año, pues al final vienen siendo aranceles del 145%, lo que virtualmente nos hace pensar que el comercio entre Estados Unidos y China, pues si bien no va a ser inexistente, porque pues el comercio global no funciona así, o sea, no es como que te pongo los aranceles y ya te tengo que dejar de comprar ahorita, o sea, se van a tener que estar comiendo en gran medida esos costos, pero ese tipo de aranceles tan altos, pues está pensado para que el comercio entre ellos pues ya no exista, ¿no? Por un lado, Estados Unidos tiene aranceles del 145% y China le puso aranceles a Estados Unidos de por ahí del 125% también, ¿no? Entonces, la guerra comercial entre estos dos países, pues sigue intensa y se va a seguir, es probable que se siga intensificando, ¿no? Porque sabemos que pues China está como que
no ha hablado con Estados Unidos, independientemente de que Trump diga que sí ha estado empezando las negociaciones. Aparentemente los chinos están súper enojados y pues esto pareciera que no va a acabar. Bueno, pero independientemente de los aranceles, para el caso de China, que son de 145%, pues hay sectores donde en realidad Estados Unidos pues no ha limitado los aranceles, ¿no? Sobre todo en la parte de las tierras raras, y otras cosas que son súper necesarias, ¿no? Para la producción de Estados Unidos, y también pues ha limitado a otros países, ¿no? Por lo que podemos hablar de que el arancel efectivo para China en este caso, o sea, como arancel efectivo, me refiero a que pues, son los aranceles que de verdad están contando, es de 131.91%, que la verdad es altísimo, ¿no? O sea, no es el 145, pero casi está en esos niveles. Y es importante mencionar, digo, que México se ubica en el lugar número 21 de la lista con aranceles efectivos, que como les decía, son aranceles que sí están aplicando como al 100%, ¿no? Sabemos que pues algunas cosas a lo mejor tienen 50%, otras cosas tienen 25%, otras cosas no tienen y tienen menos. Entonces, esto nos lleva a que hay un arancel efectivo de 19.51% para los bienes de México. O sea, sí podríamos hablar que si como promediáramos, por así decirlo, esto sería como que la cantidad extra que se está pagando, que no, como les decía, no es pues súper exagerado, pero evidentemente pues esto va a causar distorsiones en general del comercio, no solo para México, sino para Estados Unidos, y evidentemente para Estados Unidos porque tiene aranceles para todo el resto del mundo, y es por eso que en Estados Unidos, o al menos la Reserva Federal de Atlanta, habla de que pues, la economía de Estados Unidos podría mostrar una contracción este año de cerca del 3%, o sea, del primer trimestre del año, de cerca del 3%, ¿no? Pero bueno, ¿esto por qué se ha hecho? Como les decía, Estados Unidos está muy enojado con China, y en el caso de México, la relación comercial con China pues se ha fortalecido de manera significativa. O sea, si vemos en los últimos años, México está importando muchísimo más de China que de Estados Unidos. De hecho, alcanzamos, o sea, 20.76% de todas nuestras exportaciones provienen de China, y es ahí donde empieza a haber como que esta triangulación que a Estados Unidos, y en este caso a Trump, no le gusta. Por el contrario, pues México tampoco le exporta muchísimo a China. De lo que nosotros, de lo que México manda a China, solamente representa 1.61% del total de nuestras exportaciones, lo que quiere decir que pues evidentemente Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, y es altamente probable que con toda esta guerra comercial con China y con todos estos locura de aranceles, pues la relación comercial, no solo entre México y Estados Unidos, sino México, Estados Unidos y Canadá, se estreche mucho más. Si vemos, o sea, si vamos un poco hacia el pasado y vemos esa guerra comercial que hubo al inicio del 2016, cuando entró Trump por primera vez, pues China del 100%, o sea, de lo que perdió China de participación del mercado de Estados Unidos, en gran parte, como alrededor del 30% de eso que perdió China, lo ganó México y Vietnam. Entonces, pues en realidad, pues estaríamos en una buena situación si las cosas entre Estados Unidos y China continúan así de complicadas, porque suponiendo que, digamos que se pierde el comercio entre China y Estados Unidos, pues tendríamos mucho que ganar las empresas mexicanas si absorben gran parte de lo que China le vende a Estados Unidos, ¿no? Entonces podríamos ser no solo uno, o sea, el porcentaje de participación de importaciones de Estados Unidos o lo que nosotros les exportamos a ellos podría ser mucho más. Evidentemente, pues eso nos dejaría todavía más, pues susceptible, por así decirlo, a los caprichos de Estados Unidos, pero en realidad del todo no es malo. De hecho, por ahí escuché a alguien decir que pues se puede decir que inclusive si queremos que Estados Unidos siga siendo nuestro principal socio comercial, pues nos ganamos la lotería, ¿no? Porque en realidad podríamos seguir siendo su principal socio comercial y seguir aumentando esa participación y hacer que el nearshoring en México pues siga, digo que ha sido muy poco porque ya, digo, en otros conversaciones ya lo hemos hablado, pero podríamos aprovechar este nearshoring hacia adelante, ¿no? Y bueno, siguiendo con la economía de Estados Unidos, evidentemente todas estas distorsiones
que hay en el mercado causados por los aranceles, pues ha llevado a que el sentimiento del consumidor en Estados Unidos pues se reduzca de manera significativa. De hecho, ya está a niveles cerca del 2022, cuando traíamos todos estos temas de superinflación en Estados Unidos y que se veía todo así como que oscuro. Otra vez se está volviendo a ver como que los consumidores en Estados Unidos sienten como que vulnerables y tienen miedo de que la inflación hacia adelante evidentemente vuelva a repuntar por todo este tema de los aranceles, que no puedan consumir lo mismo que antes. Entonces, como que la parte está de expectativas hacia adelante, al menos por parte de las personas en Estados Unidos, pues es bastante mala. De hecho, la expectativa de inflación hace un año es de 6.7% dentro del sentimiento del consumidor de Estados Unidos, y pues es el mayor nivel desde 1981, ¿no? Entonces, pues si esto llega a pasar, sería, como les decía, bastante malo para el crecimiento económico de Estados Unidos, y es evidente que se observaría una desaceleración. De hecho, esperamos que para este 2025, si bien Estados Unidos no caiga en recesión, porque todavía hay muchos indicadores que hablan de que está la economía bastante fuerte, pues sí se desaceleraría para crecer solo en 2025 1.52%, ¿no? Y como vemos en nuestro escenario central, esperaríamos que los crecimientos trimestrales, de hecho, estén por debajo del 1%, ¿no? Digo, los crecimientos trimestrales anualizados sí un poquito por encima, pero evidentemente esto es una señal de una fuerte desaceleración en la economía estadounidense, que ojo, esto no lo, o sea, hasta ahorita, no tampoco lo salva de que caigan en una recesión, ¿no? Porque evidentemente si los planes arancelarios de Trump continúan y se vuelven a imponer estos aranceles que en algunos casos para algunos países eran del 46%, casi el 50%, pues sería muy negativo para el consumo de Estados Unidos, y como les decía, esto podría elevar la inflación. Por lo pronto, la inflación de Estados Unidos se mantiene básicamente estable. La última que tenemos de marzo está en 2.4%, acercándose bastante al nivel de equilibrio, bueno, el nivel que la Reserva Federal busca de 2% de largo plazo, pero evidentemente todo lo que está sucediendo pues se ha llevado a que se eleve un poco la expectativa de inflación en Estados Unidos, porque como les decía, sí hay aranceles, o sea, independientemente de que no sean tan fuertes como se esperaban al inicio, obviamente los aranceles van a llevar a que haya pues problemas en las cadenas de suministro, a lo mejor no tan fuertes como las que vimos en la pandemia, pero sí van a elevar un poco la expectativa de inflación, y ojo, eso podría llevar a que la Reserva Federal pues se limite a los recortes a la tasa de interés. Por lo pronto, digo, se espera que la Fed pueda dejar o terminar el año la tasa alta, ya ves que ellos tienen dos tasas, que la tasa más alta la dejen en 4%, ojo, obviamente si no hay fuertes presiones inflacionarias, pero independientemente de eso, pues sería bastante, o sea, sigue siendo un nivel alto, a diferencia de lo que están acostumbrados en Estados Unidos, ¿no? Porque pues al final del día, si la inflación sigue siendo un problema, y ojo, hay riesgos de que Estados Unidos pueda caer en estanflación, ¿no? ¿Qué quiere decir estanflación? Que sean, como vimos, crecimientos económicos muy, muy ligeros y que la inflación esté muy, muy alta, ¿no? Entonces, si llega a suceder eso, si llega a haber despidos causados por los aranceles, etcétera, pues la situación de Estados Unidos se podría complicar un poco más, y evidentemente pues eso nos deja expuestos a nosotros, independientemente de que dejara, o sea, de que Trump dijera que México y Canadá no tienen aranceles, supongamos que así en un mundo guajiro llegan a decir eso, pues al final del día nuestra economía depende, como ya vimos, el 26% de nuestro PIB depende de las exportaciones, de lo que mandamos hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces una desaceleración, pues obviamente es malo también para la economía de México, ¿no? Para el caso de México, obviamente, al menos en los mercados financieros y en el tipo de cambio, hemos visto una volatilidad impresionante. Digo, en febrero alcanzamos
niveles por encima de 21 pesos por dólar. Ahorita el tipo de cambio ya se está como que estabilizando y se está desacelerando bastante, sobre todo porque pues México todo parecía indicar que el país en realidad no es un objetivo de Estados Unidos, sobre todo porque la postura que hemos visto de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido una postura bastante conciliadora y pareciera ser que eso ha estado dando o sea, resultados con Trump, como que eso de déjalo fluir y que si quiere gritar, grite y tú no digas nada, pues eso aparentemente ha sido pues bastante bueno para el país y eso pues ha reducido un poco el riesgo en torno a la economía mexicana y en torno a los aranceles que pudieran quedar al final en México, ¿no? Que pudieran a lo mejor llegar a mayores acuerdos hacia adelante. Independientemente de eso, pues la economía de México se ha desacelerado de manera significativa. De hecho, hay una gran probabilidad de que en el primer trimestre del 2025 veamos una contracción en el crecimiento económico de México, lo que nos llevaría a tener 2 trimestres consecutivos de contracciones y esto nos llevaría a una recesión, o lo que en economía se le conoce como recesión técnica, ¿no? Como les decía también anteriormente, pues todos los indicadores del cíclicos pues nos hablan de que en realidad la economía mexicana ya está, ya se encuentra ahorita en una recesión. Sin embargo, digo, como por ahí dicen, aunque huela pollo, parezca pollo y sepa pollo, no se puede llamar pollo a menos que el comité de fechado de ciclos, que del IMEF diga, ¿sabes qué? Ya estamos en una recesión, ¿no? Ellos tienen que decir al final del día si la manufactura, por ejemplo, se desacelera de manera significativa o de hecho hay una contracción en la manufactura para que podamos decir que la economía mexicana está en recesión. De hecho, estos son los que ven aquí, son los últimos años en los que México oficialmente ha estado en recesión, que de hecho fue en el 2019 y 2020. 2019 fue con la cancelación del aeropuerto Naim, ahí fue donde se vio una contracción en la manufactura y después en el 2020, pues ya sabemos, ¿no? La pandemia llevó a una recesión también muy profunda en México, ¿no? Entonces, pero como pueden ver aquí, pues el crecimiento económico de México sí se ha desacelerado de manera significativa. Como les decía, en el mejor de los casos, pues el PIB de México este año podría no crecer nada, pero incluso podríamos estar en un escenario donde se puede hablar de una recesión. ¿Y qué puede, pues disminuir esta recesión? Pues obviamente el Plan México que están tratando de llevar de la mano al país para hacer que el contenido regional, o sea, el contenido hecho en México para que esté en la parte del TEMEC, aumente y muchas más políticas que en teoría pueden ayudar a que la economía de México, pues de hecho no caiga en recesión, ¿no? Que es un plan de verdad bastante como ambicioso, no sabemos hasta qué punto lo puedan llevar o alcanzar, pero pues sería como que lo que nos puede, ¿no? Rescatar de toda esta incertidumbre en general. Ojo, independientemente, como les decía, que se llevaran a hacer todas estas cosas, la dependencia que México tiene de Estados Unidos es tan amplia que podríamos incluso, o sea, si Estados Unidos cae en recesión, evidentemente, pues sería muy poco probable que México salga, o sea, veas, pueda salir avante, ¿no? De una recesión cuando Estados Unidos en realidad lo está, sobre todo porque, pues, si bien en México el mercado laboral todavía sigue siendo, pues, bastante resiliente, hemos visto todavía una creación de empleos, pues bastante significativa. Vemos que el crecimiento de puestos laborales afiliados, pues está creciendo, o sea, ya no a los niveles que veíamos en 2021, 2022. Ojo, digo, esto no nos habla de un desplome, todavía sigue estando en puntos positivos, o sea, del lado positivo el crecimiento, pero bueno, nos habla, como les decía, de una desaceleración, ¿no? De que en general que también es uno de esos como puntitos rojos que nos dicen de que cuidado, estamos entrando a lo mejor a un periodo recesivo. Por otro lado, las exportaciones de México, pues también se están desacelerando de manera, vaya, de hecho en febrero mostraron una contracción en general, lo que nos habla de que todos estos riesgos internacionales, pues sí están ahí fuertes, ¿no? Digo, aquí ven en esta tablita que tengo por aquí, en Estados Unidos las exportaciones totales y las exportaciones no petroleras, hasta los datos que tenemos en los primeros dos
meses del año han crecido de manera significativa, por el contrario, hacia el resto del mundo, que hemos visto contracciones. Pero esto de aquí nos habla de que a lo mejor en Estados Unidos, por todo este miedo de los aranceles de Trump, que iba a poner Trump, pues, y que impuso Trump en abril, por eso aumentaron, ¿no? Como que se estaban preparando hacia adelante, ¿no? Entonces, esto no nos dice, o sea, no nos dice que por ahorita o en ese momento estábamos como que saliendo de ahí, pero tampoco nos habla de que hacia adelante va a haber muchísima más fortaleza de las exportaciones de México, porque ya tenemos, o sea, sí, en este momento ya tenemos aranceles, ¿no? Entonces, esto también sigue, o sea, nos habla de otro foquito como que rojo hacia adelante, ¿no? Y por el lado de la inflación, si bien la inflación en la última que tenemos, la de marzo completa, no, ya la de abril, ya está en el 3, también sigue alrededor del 3,6%, pues también hacia adelante hay riesgos, ¿no? De presiones inflacionarias por todo los aranceles y todos los problemas que pueda haber hacia adelante en cadenas de suministro. La parte positiva de la inflación en México, que no lo tiene Estados Unidos, es que cuando la economía de México se desacelera, es poco probable que, por ejemplo, México caiga en un periodo de estanflación. Cuando hay una desaceleración económica, siempre, históricamente, ha habido una desaceleración en la inflación en México, lo que nos hace pensar que el Banco de México pues tiene más hacia adelante, podría tener, o sea, si se desacelera la economía de México y si de hecho caemos en recesión, pues Banco de México tiene muchas más opciones de recortar la tasa de interés para impulsar el crecimiento económico de México, y para, sí, pues para que haya mucho mayor consumo, ¿no? Porque normalmente lo que sucede cuando México cae en recesión es que la inflación se desacelera de manera significativa, ¿no? Por ahora, sí, esperemos que todo salga bien y no caigamos en recesión este año. Evidentemente hemos estado viendo que la inflación en México pues ha estado bastante como pegajosa, ¿no? En niveles bastante altos, y eso obviamente pues hace que la inflación sea un poquito más difícil de bajar para el Banco de México, sobre todo porque ellos ya empezaron con fuertes recortes a la tasa de interés pues en el país, ¿no? Y que se esperaría que hacia el cierre del año la tasa de interés de México termine en el 8%. Y bueno, como les decía, que en México pues es altamente probable que el crecimiento económico este año, con todos estos, o sea, con todo lo que estamos viendo del riesgo a nivel global, la posibilidad de que el mundo caiga, pues si no en una recesión por los aranceles, que se desacelere, pues estaríamos esperando que la economía de México se estanque este año y que no crezcamos, o que se quede como tablas, ¿no? Hacia el año, comparación del año anterior, en 0%. En el mejor de los casos, y si las empresas pueden acelerar el proceso de pasarse de no ser parte del TEMEC a ser parte del TEMEC, y las exportaciones de México no se vieran tan afectadas, todavía podríamos ver un crecimiento en el año de 0,5%, pero pues así como están las cosas, se ve hasta ahorita bastante difícil. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan dudas. Ana, pues muchas gracias por la información. Digo, es un resumen muy rápido, pasan muchas cosas. Simplemente yo creo que ahorita el tema es qué recomendaciones nos podrías dar, digo, tanto para las empresas que son de manufactura, que tenemos muchas de ellas, las de exportación, sobre todo las agrícolas, que por ahí también se traen algunos Sí, problemas. Entonces, no sé qué recomendaciones podrías darnos para eso. yo creo que mantener la calma, ¿no? Sabemos que Trump tiene decisiones, o sea, desde lo que vimos desde el inicio de abril, o sea, si se acuerdan el 2 de abril que fue una locura y que todo el mundo decía es viernes negro y lunes negro y así, y ahorita como estamos, que pareciera que está más calmado, yo creo que es eso, ¿no? Tomar calma. Trump va a seguir tomando decisiones así como medio locas, por así decirlo, y erráticas. Y yo creo que lo que peor podemos hacer es desesperarnos, ¿no? Yo creo que si eres exportador, y tienes, vaya, puedes comprar coberturas o tratar de asegurarte que tu tesorería esté pues estable, ¿no? De mantener todas, pues mantener la casa limpia, por así decirlo, ¿no? Mantener todas tus
pues tus finanzas limpias para que todo esto salga mejor hacia adelante. Obviamente va a seguir la incertidumbre el resto del año. Ujú. Esperemos que nada más este año y que el próximo año se le olvide. Este, pero sí, o sea, necesitamos mantenernos con calma, ¿no? Independientemente de que se espera que la economía de México, pues, a lo mejor se estanque. Eh, en posición relativa con el resto del mundo, estamos mejor, ¿no? Digo, suena mucho como, no sé, me acuerdo de mi mamá que me decía, no porque todos estén mal, tú vas a estar mal, pero en este caso sí estamos, o sea, vaya, en este caso sí hay que verlo desde esa manera, ¿no? Ya. Estamos mejor relativamente y eso nos va a ayudar a que la economía de México pues pues no caiga, ¿no? Y que hacia adelante podamos ganar si hacemos las cosas bien, ¿no? Ujú. Por ahí, bueno, hay una felicitación, que es que es el resumen favorito de una persona. Entonces, digo, le damos las gracias por tu participación. Y bueno, por ahí hay varios comentarios, por ejemplo, sobre la reforma judicial. Es muy poco probable que haya crecimiento en México. ¿Usted qué opina? Yo creo que ahorita la gente como que ya se le olvidó la reforma judicial. Yo creo al final del día hay que, o sea, como mexicanos hay que estar o mantener, hacer que las reglas sean claras, ¿no? O sea, que la reforma judicial, independientemente de lo que ya pasó, que hacia adelante pongamos las reglas dentro de México, que los jugadores externos las conozcan, porque el gran nerviosismo de la reforma judicial es que si hay un nearshoring y si las empresas extranjeras se ponen en México, pues no sepan qué va a pasar con su inversión hacia adelante, etcétera, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos de que esas reglas queden claras para que haya, pues, por así decirlo, pues claridad, ¿no? De cómo se va a jugar dentro de México y que se sientan tranquilos de que la inversión va a estar segura en el país y ahora sí pueda haber un mayor nearshoring. Además de eso, pues obviamente necesitamos mucha más infraestructura. Agua y electricidad siguen siendo un tema o un problema que ha limitado el nearshoring, pero si todo eso se encamina a, pues, si bien no arreglarse, porque no es magia esto, o sea, no tenemos una varita mágica que lo arregle, pero si todo esto se viera que se encamina hacia un buen lugar, pues obviamente seríamos los grandes ganadores de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Muy bien. Viene una pregunta y dice, ¿qué tan factible es que la Fed baje la tasa? Trump ha insistido mucho con ello y de ser así, ¿qué tan pronto la Fed bajaría esa tasa? Pues están hablando, ahorita en el mercado se habla de que a lo mejor en junio y junio o julio podría haber un recorte en la tasa de interés. Al problema de Estados Unidos, yo creo que con la tasa es que a diferencia de México, Estados Unidos tiene dos mandatos, ¿no? Pleno empleo y estabilidad en precios, ¿no? Ujú. El desempleo en Estados Unidos sí está aumentando, no de manera significativa, pero el chiste es como para ellos tienen que balancear, ¿no? ¿Cuánto desempleo es aceptable y cuánta inflación es aceptable, ¿no? Mm. Entonces, eso es lo que hace un poco más difícil que la Fed pues llegue a una conclusión, ¿no? Entonces no sabemos cuánto ellos estén dispuestos a lo mejor a sacrificar el empleo en Estados Unidos para bajar la tasa de interés, o si la inflación va a seguir siendo más importante. Entonces, pues ahorita parecía indicar que son 25 puntos base, como les decía, en junio o en julio, y hasta diciembre podría haber otro recorte, ¿no? Pero pues a lo mejor necesita perder más el mercado laboral, que ojo, si hay, el desempleo sí ha estado aumentando, entonces a lo mejor eso puede ser una señal de que la Fed podría estar más dispuesta, ¿no? A recortar la tasa de interés, pero no creo que se dejen llevar por Trump. O sea, ellos ya dijeron que la independencia del Banco Central es lo más seguro. Y de hecho, Trump ya se echó un poco por atrás, o sea, para atrás diciendo que no va a despedir a Powell y que, ya saben, ¿no? Que todo bien y Ujú. así. En el caso de la pausa de los 90 días de los aranceles, Ana, en ese sentido, digo, se especula algo después de esos 90 días? O sea, que se tranquilice, que no se haga nada, que ya se quede ahí. Ujú. Yo creo que, como, o sea, muchos países ya han estado hablando con Trump y con el gobierno de Estados Unidos. Yo honestamente creo que todo eso de los aranceles fue puro bluff de Trump, ¿no?
como que se le iba a salir de las manos, o sea, ese viernes negro que vimos y el lunes negro que vimos, como que se le empezó a salir de las manos y por eso puso ese de 90 días, pero lo hemos estado viendo. Primero, no sé si se acuerdan, en febrero, que va a haber México, Canadá y China, y después ese 2 de febrero dijo, bueno, nada más China, y luego el 4 de marzo, a Canadá y a México todo, 25%, y luego 3 días después, no, nada más a lo que no tiene Temec. Y ahora el 2 de abril sacó a México y Canadá, no estuvimos en la parte de los recíprocas, y una semana después dijo, bueno, 90 días. Entonces, yo creo que o sea, están como que blofeando, ¿no? Está jugando un juego y yo esperemos que después de 90 días, pues se le olvide, ¿no? Que encuentre otro juego que jugar, que no sea con la fe. Digo, bien, en la fusión del Temec, o sea, también, Sí. y ese es un tema que está por ahí. ¿Crees que vaya a sufrir muchos cambios con todo esto? Yo creo que, honestamente, yo creo que no, porque él negoció el Temec. O sea, yo Ujú. creo que les está dando pan con lo mismo a su base de votantes, así como que vamos a ser fuertes y al final va a ser así como que sí, logramos esto grandísimo y grandioso y va a ser una mejora chiquitita y todo el mundo le va a aplaudir. O sea, desde mi punto de vista, eso es lo que quiere. Ok. Bueno, ya para cerrar, Ana, ¿algún comentario adicional? Yo creo que pues ya hablamos de todo y que estén atentos para el que sigue, ¿no? Porque esto es una historia, ¿no? Sí, claro. Es- cada mes le Se junta continuamos. más, ¿verdad? Sí, Hay mucho de qué hablar. Sí, por ahí así decían, es, el arancel de cada día. así es. Muy bien, pues Ana, pues muchísimas gracias por tu participación. Con eso llegamos al final de esta transmisión. Les agradecemos tu participación y los invitamos a ir atentos a nuestras redes sociales y canales de comunicación para enterarse de próximos eventos, así como de información relevante para su cumplimiento. También recordamos seguir nuestro podcast en Radio Incomex, donde semanalmente subimos nuevos episodios con datos útiles para mantenerse al día. Encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music. Y agradecemos nuevamente, Ana, a Zoara y a Banco Base por acompañarnos y, claro, prepararnos para la siguiente cápsula del siguiente mes que va a estar muy cargada también. Muchísimas gracias, Gracias. Ana. Que tenga un Hasta excelente luego. día y, bueno, saludos. Hasta luego.